Buenos días. Muy bien, doña Gianela. A ver si escucho bien o escucho mal. A ver, necesito un hola, Gianela, ¿me decís? O Camila, ¿me decís hola? Hola, buen día. Ahí está. Para saber si estaba en vivo y en directo. Acá en la Tierra, capaz que estaba transmitiendo a otro planeta. Un poquitito. Me voy a conectar con... Bueno. 9 participantes. ¿Y el resto? Duermen. Duermen. ¿Para qué vamos a estar en la clase? Ahí está. ¿Ahí me ven la cara? No, no me ven la cara. Unirse con video. Ahí está. No, no se ve la cara. No van a ver la cara ahí donde dice Héctor Hassan, pero la van a ver ahora en uno que dice Héctor. En unos segundos. Si todo va bien. En 3, 2, 1, 0. Ahí estoy. Porque la cámara de mi computadora es rebelde. Pero ahí estoy en celular. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Sí, se escucha bien. La Sí. cámara, me escuchan en vivo, perfecto. Entonces podemos dar comienzo a la charla del día de hoy. Bueno, no veo sus caras, pero ahí están, quiero suponer. Hay 12 participantes, así que ahí vamos. Bueno, vamos a compartir acá esto. Compartir. Compartir, me confirmo. Muy bien, acá. Estábamos viendo respiración, si yo no recuerdo mal. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Así comparto como corresponde. Ahí dice que estoy compartiendo. Lo estoy viendo en el teléfono que estoy compartiendo, por lo tanto estoy compartiendo. La imagen ahí. Y ahora, ahí está, perfecto. Bueno, habíamos contado cómo era la ventilación, que la ventilación tenía que ver con diferencias de presión entre el exterior y el interior del organismo. Es decir, en el aire había... En el aire... Ahí está. Bueno, decíamos que en el aire había diferencia de presión. Estábamos contando, ahí está, hablábamos sobre las leyes. Ahí está. Esto de las leyes. Muy bien. Bueno, las leyes estas que dicen cosas de los gases. Los gases decíamos que es un estado de la materia. El gas es un estado de la materia, es una forma en que se encuentra la materia en el universo. Uno de los estados que hay, ¿cierto? Gaseoso, sólido, líquido, plasma, son formas de estado de la materia, como se puede encontrar la materia en el universo. Y los gases, decíamos que ocupan los lugares donde se encuentran, porque no tienen forma. Entonces toman la forma del sitio que los contiene. Las moléculas de los gases pueden estar separadas de distinta manera. Es decir, en un mismo lugar, en un mismo volumen, yo puedo tener mayor o menor cantidad de moléculas de gas. ¿Por qué es esto? Porque los gases las moléculas pueden reunirse y separarse, y a eso se le llama, o esa propiedad de que pueden unirse los gases, se le llama compresibilidad. Es decir, los gases son compresibles. Uno los puede apretar y los achica y los mete en un lugar. De hecho, ustedes han visto gas comprimido. ¿Han visto gas comprimido alguna vez? ¿Alguien ha visto gas comprimido? Sí, en una garrafa, por ejemplo. Por ejemplo, miren, les O en presento un tubo. a mi amigo, me acompañó el año pasado, ahí está, mi amigo Cara de Oso. Ahí está.
En una garrafa hay gas comprimido, perfecto. Y si no, algo más cotidiano, bueno, la garrafa es cotidiana, pero y si no, un globo podría ser, por ejemplo. Nunca inflaron un globo. Un globo inflado es aire que estamos comprimiendo adentro de un globo. Sí. Bueno, eso es aire comprimido, es decir, las moléculas, hay mayor cantidad de moléculas en un espacio que si estuvieran en otro recipiente. Y puedo comprimir el gas, tanto se puede comprimir el gas. ¿Qué pasa cuando uno comprime el gas en exceso? Hay mucha presión y se puede romper. Bueno, pero pongámosle que el recipiente lo puede contener. El recipiente puede contener el gas. Se comprime el aire, Sí, se comprime el gas. se comprime el gas, claro, sí, lógico, sí, eso lo estamos diciendo. ¿Qué pasa si se comprime el gas? Yo lo comprimo, lo comprimo, lo comprimo y lo sigo comprimiendo. ¿Y? En un momento ya no va a entrar más nada. Bueno, antes de que no entre más nada, ¿qué le pasa al gas? Se licúa, se hace líquido. Se hace líquido. Si nosotros comprimimos mucho, la mayoría de los gases se licúan y se transforman en un líquido. Por ejemplo, nitrógeno líquido, que han visto seguramente en cualquier película o en cualquier video que yo he visto nitrógeno líquido. Bueno, se licúan los gases con la compresión. Es decir, es tanto la unión de las moléculas que se transforman en un líquido. Bueno, perfecto. Pero voy a esto, que los gases entonces pueden comprimirse. Y es decir, que pueden acercarse o separarse las moléculas. El hecho de que estén separadas o alejadas está relacionado directamente, se puede relacionar directamente con la temperatura. Es decir, nosotros podemos ejercer una presión, pero además de la presión, a una presión constante, la misma presión siempre, los gases pueden modificar sus volúmenes de acuerdo a la temperatura. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasa con la presión atmosférica cuando hace calor? La presión atmosférica baja. ¿Por qué baja? Porque los gases están más separados. ¿Y por qué están más separados? Porque hay temperatura que está generando esa separación. Entonces los gases se separan por acción de la temperatura. O sea que a una presión constante, ¿está bien? A una presión constante, la temperatura varía el estado del gas. ¿Está bien? Y lo mismo pasa al revés. A una temperatura constante, el volumen varía de acuerdo a la presión. Que es lo que decíamos, si yo tengo un volumen constante y de repente quiero comprimir un gas para meterlo dentro de una garrafa, lo puedo hacer. ¿Puedo meter oxígeno en un tubo de oxígeno? Sí. A una temperatura constante, sin variar la temperatura, yo puedo comprimir el volumen utilizando presión. Que eso es lo que dice la ley que dice ahí. A una temperatura constante, la presión es inversa al volumen. O sea, cuanto mayor presión ejerzo, menor volumen obtengo. ¿De acuerdo? O sea que eso dice esa ley. Lo que acabamos de decir. Simplemente que cuanto más presión hagamos a una temperatura constante. ¿Por qué una temperatura constante? Porque si yo varío la temperatura y comprimo y varío la temperatura, no sé si en realidad se está modificando el gas por la temperatura o por la presión. Pero si mantengo la temperatura constante y lo que varío es la presión, entonces voy a ver que el volumen del gas disminuye en la medida que lo comprimo. ¿Está bien? La ley siguiente, la de Charles, dice lo otro que dijimos, que la temperatura es directamente proporcional, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea que a medida que aumentamos la temperatura a un gas, el gas aumenta su volumen porque se separan sus moléculas. O sea que estas leyes no dicen más que lo que ya sabemos. Sabemos que la presión atmosférica aumenta, que la presión atmosférica baja, porque se separan las moléculas, por supuesto, cuando hace calor. Sabemos que para comprimir un gas hay que hacerle presión para comprimirlo. ¿De acuerdo? Estas cosas son cosas que ya sabemos. ¿De acuerdo? La presión también es proporcional a la temperatura, es decir, la presión que ejercen los gases, la presión, también tiene que ver con la temperatura, es decir, que cuanto mayor sea o sea, vamos a hacerlo así, si variamos la temperatura, el gas tiene menor cantidad de moléculas si hay más temperatura, o mayor si hay menor temperatura, es decir, varía el número de moléculas que hay en un espacio y por lo tanto varía la presión que hace ese gas contra el espacio que lo esté conteniendo. O sea que, nada, está diciendo cosas que ya son leyes, pero en realidad son las cosas que nosotros conocemos ya cotidianamente.
Luego sabemos que un gas ejerce una presión. ¿Por qué? Porque tiene moléculas. ¿Contra qué lo ejerce? Contra todo lo que lo contenga. Está bien, el gas ejerce una presión. Pero si hay una mezcla de gases, se ejerce una presión que es producto de la sumatoria de las presiones de cada gas en particular. O sea que los gases ejercen una presión. Si yo tengo en el aire solamente nitrógeno, ejerce presión. Pero si ahora el gas le suma oxígeno y forma una mezcla, que es el aire, también el oxígeno ejerce presión y entre los dos ejercen una presión en conjunto, que es la sumatoria de las dos presiones en forma individual. Entonces la presión parcial de un gas mezclado es directamente proporcional a su concentración. Cuanto mayor sea la concentración de oxígeno en el ambiente, mayor va a ser la presión parcial que ejerza ese oxígeno. Parece una verdad de perogrullo, pero es así. Y en la medida que yo disminuya la concentración de un gas, que es directamente proporcional también a la concentración, es directamente proporcional a la cantidad de moléculas que hay, entonces la cantidad de moléculas disminuye la concentración y entonces disminuye su presión parcial. Y si lo aumento, lo contrario. O sea que las presiones parciales, las presiones totales de una mezcla son la sumatoria de todas las presiones parciales. Y las presiones parciales son directamente proporcionales a las concentraciones. Tan fácil como eso. O sea, no dice nada raro esto. Bueno, y lo último dice que un gas disuelto, lo contrario, ¿no? A temperatura constante, la cantidad de gas es proporcional a la presión parcial. O sea que si un gas tiene mayor presión parcial y está disuelto, yo supongo que tiene mayor concentración en una mezcla, siempre y cuando haya una temperatura constante, por supuesto. Bueno, entonces las leyes de los gases. ¿Para qué sirven esto? Para que entendamos que los gases se desplazan por diferencias de presión, que los gases pueden comprimirse un poco, que la sumatoria de los gases, la sumatoria de las presiones es lo que da como resultado la presión final de una mezcla. Teniendo en cuenta eso, entonces tenemos lo que decíamos el otro día. Ahí tenemos gases que hay en la atmósfera. Ahí a la izquierda ustedes están viendo, dice presión en el aire atmosférico. Ahí está medido, ahí donde dice, porque no dije nada, dice presión, porcentaje de presión en aire atmosférico. ¿Qué significa eso? Eso es el porcentaje de presión que ejerce cada uno de estos dos gases. Ahí suma 100%, por supuesto, pero no es exactamente 100%, porque el nitrógeno es 78, 79, y el oxígeno puede ser 20,7, bueno, o sea, no, pero son números redondos para que los entendamos. Bien, el gas que respiran ustedes, el que están respirando en este momento, tiene 21% de oxígeno y 78-79% de nitrógeno. Bien, es el aire atmosférico. Si lo medimos en milímetros de mercurio, en el aire atmosférico, el otro día lo medíamos. El aire, acá ven atmósfera, ATM atmósfera. Sí, se ve el cursor, ¿no? Acá. Ahí está. En la atmósfera, acá dice aire 160 para oxígeno. ¿Por qué dice 160? Me parece que escucho a nadie. ¿Qué están durmiendo? Buenos días. Despierten. Daniela, despierte. Guido, arriba. Regina, arriba. No sé por qué dice 160. ¿Qué? No sabe sé por qué dice 160. ¿Por qué dice 160? Y bueno, el otro día hicimos una cuenta. La cuenta Sí. era, a ver. Del oxígeno con el nitrógeno. Sí, la cuenta era... Esa no es la presión que ejerce ¿La presión que ejerce qué? el oxígeno de 160 milímetros de mercurio. ¿Y por qué se le ocurre que es así? ¿De dónde sacó esa idea? Porque ahí dice presiones parciales. Bueno, ahí dice eso. ¿Y por qué dice eso? ¿Y si está equivocado eso? ¿De qué viene eso? ¿Por qué eso dice ahí? Estoy buscando el lápiz y no encuentro el lápiz. Eso es lo que estoy haciendo, pero no lo encuentro.
Encontré el borrador, encontré, a ver, una lucecita, pero no encuentro el lápiz. Dice dibujar, pero no dice, no me pone un lápiz, me pone un no sé qué. Bueno, ¿por qué dice eso? Eso dice porque esa es la presión medida en milímetros de mercurio. El otro día habíamos dicho, esto es la división, es el 21% del aire atmosférico. ¿Cuál era la presión atmosférica, dijimos, medida en milímetros de mercurio? El otro día dijimos. 760. 760, por lo tanto, el 21% de 760 son 160. ¿Qué número tendría que decir acá? 600. 600, claro, ¿se entiende? Es decir, que la presión atmosférica no tiene más que la sumatoria de los gases que lo componen, por las leyes que acabamos de ver recién. Es decir, la presión es igual a la presión parcial, a la sumatoria de la presión parcial de los gases que lo componen. Entonces los gases que lo componen son oxígeno y nitrógeno, en las proporciones 21 y 79%, por lo tanto, la sumatoria de 760 tiene que estar dada por 160 del oxígeno más los 600 del nitrógeno. Por supuesto, repito, no son 79 justos, son 78, 78 y pico, y por eso acá tengo 0,25 la presión parcial 0,25 es la presión parcial del dióxido, que es lo que el otro día le llamaba la atención. ¿Cómo el dióxido ejerce solo 0,25 milímetros de mercurio? Solo 0,25. ¿Qué porcentaje será? Bueno, tengo que calcularlo, por supuesto. Puedo calcular cuánto es 0,25 de 760 y me voy a dar cuenta que el porcentaje es muy bajito el que hay de dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Bueno, esto es el aire atmosférico. Entonces el aire atmosférico tiene estas concentraciones de gases. Es el aire que estamos inspirando. Cuando entramos a la vía aérea, fíjense, esto dice, este es el espacio aéreo, esto es la vía aérea, no el espacio que no utilizamos de la vía aérea, y este es el espacio de intercambio, el alveolo. Fíjense cómo la presión del oxígeno va bajando. Y a su vez, cómo la presión del dióxido va subiendo. ¿Y por qué sucede eso? Porque el oxígeno va bajando y el dióxido va subiendo. Porque no es lo que intercambiamos nosotros cuando respiramos. Y entonces, ¿por qué baja el oxígeno? El oxígeno baja porque en el alvéolo el oxígeno va desapareciendo hacia la sangre. Perfecto, por un lado. Y por otro lado va bajando el oxígeno porque está siendo reemplazado el gas, está siendo reemplazado por otras moléculas de otro gas que están ocupando el lugar que tendría que ocupar el oxígeno. Ese otro gas es el dióxido. ¿Y el nitrógeno? ¿Qué pasará con el nitrógeno? ¿Se mantendrá? ¿Hay nitrógeno en el alvéolo? En nuestros alvéolos, donde respiramos, ¿hay nitrógeno? Qué pregunta, ¿no? Bueno, por supuesto que sí, hay nitrógeno en el alvéolo, hay nitrógeno en el espacio muerto y hay nitrógeno en la atmósfera. Hay nitrógeno. Y el nitrógeno va variando, pero varía en menor medida que lo que varían estos dos gases, que son los que utilizamos habitualmente. Bien. Acá falta un gas que se agrega en el alvéolo, que no está agregado acá, que en realidad no es un gas, pero sí es un gas. Y es el vapor de agua. El vapor de agua que tendría que haber en la vía aérea y en el alvéolo. ¿Y de dónde sale el vapor de agua? El vapor de agua es el vapor del agua que fabrican nuestras mucosas. Si ustedes se tocan la nariz está húmeda, por dentro estará húmeda o estará seca. No, Bueno, está húmeda. está húmeda. Toda la vía aérea está húmeda. Y esa humedad mantiene una humedad ambiente. Esa humedad ambiente está dada por gotitas de agua. Cuando uno dice la humedad del ambiente, ahora, por ejemplo, ¿hay humedad ahora en el ambiente? En este momento, en sus casas, al lado suyo, ¿hay humedad ahora acá en el ambiente?
Sí, debe haber, pero quizás no se percibe tanto, pero está. Debe haber, hay humedad, y si no, fíjense en el servicio meteorológico, dice humedad 2%, 5%, 20%, 80%, por ciento, no sé. Esa humedad ambiente no mide más que el vapor de agua que hay en el ambiente. Bueno, imagínense ustedes en un lugar tibio y húmedo como es nuestra vía aérea, si no va a haber vapor de agua. Bueno, ese vapor de agua ejerce una presión también porque está disuelto en el aire y entonces forma parte de los gases que están ejerciendo presión. Entonces, por lo tanto, en esa mezcla ejerce una presión parcial, o sea que es una parte de la presión total. No está anotado acá el vapor de agua, pero también el vapor de agua suma dentro de las presiones. Pero acá están anotados solamente dos gases que me interesan a mí, que son el oxígeno y el dióxido. Lo que estamos viendo es que a medida que vamos hacia el alvéolo, las presiones parciales de oxígeno disminuyen y las presiones parciales de dióxido aumentan. Bueno, perfecto, hasta ahí entiendo. Ahora, bueno, ahora, bueno, perdí la... Ah, acá está. Creo que esto... Bueno, nada, quería dibujar, pero no puedo dibujar. Porque en realidad lo que quiero dibujar es lo siguiente. Pero vamos a echar mano a la imaginación. Acá tengo mi... Espérenme un segundo. Yo me había olvidado cómo eran mis clases del año pasado. Claro, ahora me acuerdo. Claro, tenía esto así. Entonces decía, nosotros tenemos el alvéolo, en el alvéolo una cantidad de gases. Efectivamente, tenemos gases en el alvéolo, y este es mi auxiliar, acá está mi auxiliar. Este es mi auxiliar de marcadores. Verá, acá están los marcadores. Bueno, entonces decía que en el alvéolo tengo unas concentraciones de gases. Esas concentraciones de gases devienen de las mezclas que se van dando en la medida que vamos bajando en la vía aérea. El otro día decíamos lo siguiente: si yo estoy bueno, vamos con la atmósfera, si tengo el aire atmosférico que tiene concentraciones, unas concentraciones determinadas de gases, el gas atmosférico lo inspiro, ese gas atmosférico no llega hasta el alvéolo directamente, llega a una parte de la vía aérea y se va mezclando con el aire que ya hay ahí. A su vez el aire de la vía aérea se va mezclando con el aire de afuera. Inspiro otra vez y va pasando lo mismo, y así se genera una mezcla homogénea. Pero esa mezcla homogénea no quiere decir que sea igual en todos lados. Es una mezcla, en realidad no es homogénea, no es una mezcla, perdón, una mezcla estable, no homogénea. Entonces, en la parte que esté más cercana a mis fosas nasales, voy a tener unas concentraciones parecidas a las que dice el atmosférico ahí. En la medida que voy bajando, voy a tener concentraciones parecidas a las que dice ESP. Y en la medida que voy bajando, las concentraciones van a ser iguales a las que dice alvéolo. Es decir, que las concentraciones van a ir modificándose en la medida que voy bajando en la vía aérea y los gases se van mezclando entre los que entran y los que salen. Y voy a obtener estos valores que se están viendo ahí. Bien, perfecto. Ahora llego al lugar donde se produce la hematosis, que es el alvéolo. ¿Cómo se produce la hematosis? ¿Cómo es que pasa un gas a través de la membrana alveolo-capilar? Para poder producirse el pasaje, o para que se produzca el pasaje del oxígeno hacia la sangre y del dióxido hacia el alvéolo, esa forma, ese pasaje, hay algo intermedio. ¿Qué hay entre la sangre y el aire alveolar? La membrana, Una membrana. ¿Qué membrana? la alveolar y la del vaso. La membrana alvéolo capilar, casualmente, que ya habíamos visto antes, que está formada por dos células epiteliales,
una del endotelio vascular y la otra del epitelio del alvéolo, y 2 membranas basales. Esa membrana alveolo-capilar es la que va a permitir el pasaje de los gases. Ahora pregunto, ¿esa membrana alveolo-capilar podría ser más gruesa o más fina? Tiene una célula de cada lado y una membrana basal de cada lado. ¿Puede ser más gruesa o más fina? Por supuesto, hay patologías que pueden engrosar esa membrana basal. Esa membrana, perdón, alveolo-capilar. O sea que la membrana alveolo-capilar tiene una estructura, y es importante que esa estructura se mantenga para que se produzca el pasaje de gases. Ahora, ¿cuál es el método por el cual los gases pasan de un lado al otro y viceversa? ¿Cuál es el método que utilizan de pasaje? Tengo la membrana. Difusión. Difusión simple. Y esa difusión simple, por supuesto, dependerá de qué? Directamente de, si es una difusión simple, depende De las concentraciones que haya cada uno de cada lado. Perfecto, concentraciones a ambos lados de la membrana, ese es el principio de la difusión. O sea que para poder pasar de un lado al otro, voy a necesitar que las concentraciones de un lado y del otro sean diferentes. Si las concentraciones son iguales, entonces no va a haber ningún pasaje. Y si las concentraciones son distintas, entonces va a haber pasaje. Entonces mi membrana, que sería esto, mi membrana, tiene 4 capas, una rosa, una amarilla, una verde y una violeta. Y entonces para poder pasar esa membrana, tiene que haber concentraciones diferentes, de un lado va a haber sangre, del otro lado, de un lado entonces hay sangre, del otro lado hay aire. O sea que una es el alvéolo y el otro es un capilar. Y entonces tengo, para poder pasar de un lado al otro, tengo que tener distintas concentraciones de gases. O sea que esto tiene que ver simplemente, este pasaje que se da de un lado al otro se llama difusión. ¿Está bien? La difusión. Entonces para difundir tiene que haber diferencias de concentraciones. ¿Está bien? Diferencias de concentraciones. Ahora fíjense qué interesante, que en nuestro cuadrito dice aire en el alvéolo, presión del oxígeno 105 milímetros de mercurio. Y en la arteria, dice acá, en la arteria hay 105 milímetros de mercurio también. ¿Y cómo es que pasa la sangre, cómo es que pasa el oxígeno de un lado a otro, si las presiones ahí parece que son las mismas? Cuando baja una arteria empieza a entrar oxígeno hasta que queda estable. No entendí bien, pero puede ser que tenga razón. A ver, repítame cómo dijo. Que baja la presión arterial porque se va a las venas, entonces ahí empieza otra vez a entrar del alvéolo a la arteria hasta una concentración constante. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Acá tengo un vaso y un alvéolo. Y en el vaso y el alvéolo tengo 3 tiempos. Tiempo 1. En el tiempo 1 voy a marcar la sangre venosa llegando. En el tiempo 2 voy a marcar la sangre mezclándose. Y en el tiempo 3 voy a marcar la sangre arterial yéndose. Fíjense esto. En el tiempo 1 se ve el dibujo ahí. Se ve en violetita cómo llega sangre en una tirita, que es una arteria, llega sangre al alvéolo, va llegando al alvéolo, que tiene una concentración de oxígeno. En el tiempo 2 veo cómo la sangre se va mezclando con el oxígeno y va tomando otro color,
Y en el tiempo 3 tengo la sangre que tiene una concentración rojita con oxígeno, bien oxigenada. ¿De acuerdo? Es decir, que es un proceso mediante el cual se va produciendo una mezcla, y en ese proceso de la mezcla termina formándose, o termino con un oxígeno, igual al del alvéolo. ¿Se entiende? Es decir, la sangre viene con menos, la sangre arterial viene arterial primero, acá en azul, porque la arteria pulmonar lleva sangre venosa. Entonces viene sangre por la arteria, pero sangre venosa, simplemente porque esta es una arteria tramposa. Después se me mezcla con el oxígeno, y por último lo que obtengo es una concentración de oxígeno igual en ambos lados. Es decir, que esa concentración de oxígeno de ambos lados, esta concentración que se ve acá, es el producto final del intercambio que hubo. ¿Está bien? Pero la sangre realmente, cuando entró al alvéolo, no tenía 105. Cuando entró al alvéolo, tenía 40. Era sangre venosa. Entonces, cuando entró al alvéolo no tenía oxígeno, tenía 40. Pasó por el alvéolo y se transformó en 105. ¿Por qué llegó a 105? Porque el alvéolo tenía 105. Si el alvéolo tenía 104, entonces la sangre final tendría 104. Y si el alvéolo tenía 120, tendría 120. Y si el alvéolo tenía 101, tendría 101. Es decir, que la sangre venosa toma la concentración del alvéolo porque se equiparan las concentraciones al pasar por él. Una cosa, se va a cortar porque yo tengo no tengo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Zoom, de completo, el Zoom, entonces se me corta cada 40. Pero lo aprovecho para tomar un minutito, descansa 5 minutos y seguimos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer varias clasecitas cortas de 40 minutos. Eso lo digo por si se corta, esperan 5 minutos y vuelven a conectar nuevamente. ¿De acuerdo? Bueno, y después les explico por qué lo de los 5 minutos. ¿Lo seguimos conectando con el mismo link? Con el mismo link. Igual el mismo link, esperan 5 minutos desde que terminó, esperan 5 minutos y arrancamos de vuelta. Y después les explico por qué lo de los 5 minutos en otro momento. Bueno, por ahora entonces seguimos con esto porque ahí me apareció el cosito de los 10 minutos. Bueno, entonces decía, la sangre toma entonces el oxígeno del alvéolo hasta el punto que el alvéolo le permita. Entonces la sangre arterial final, la que va a salir por la vena pulmonar, la sangre que sale por la vena pulmonar va a tener una concentración de 105 milímetros de mercurio, 105 milímetros de mercurio de oxígeno. Con el dióxido va a pasar al revés. La sangre que entra al alvéolo viene con 46 de milímetros de mercurio de dióxido, y entra al alvéolo donde la concentración que se obtiene o que se mantiene es de 40. Entonces cuando la sangre arterial que viene en la pulmonar, cuando viene la sangre pulmonar con 46, deja dióxido, porque hay una concentración de 46, deja dióxido en el alvéolo, y entonces como consecuencia baja su concentración hasta el alveolar a 40 milímetros de mercurio. Y cuando sale la sangre del pulmón, sale con 40 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido. Entonces ahí tengo las dos presiones parciales. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver el transporte en un ratito, pero ¿qué pasa en los tejidos? Los tejidos son productores de dióxido, por eso los tejidos tienen 46 milímetros de mercurio de presión parcial, a diferencia del alvéolo. ¿Por qué? Porque van fabricando dióxido permanentemente. Entonces se fabrica dióxido en los tejidos y ese dióxido pasa a la sangre y se equiparan las presiones entre el tejido y la sangre. Profe, una consulta. Sí. No entendí por qué la sangre venosa tiene 40 de oxígeno. Y ahí viene, justamente, la sangre arterial viene con 105. Llega al tejido y cede el oxígeno.
¿Por qué lo cede? Porque el tejido lo está usando. El tejido que está acá, el que dice 40, está usando, se lo está comiendo. Se come el oxígeno, y como se come el oxígeno, sus presiones parciales, las del tejido, están bajas. Y como las presiones parciales son bajas, las 105 que había en la arteria se las pasa al tejido. ¿Hasta cuándo le pasa al tejido? Y hasta lo que tiene el tejido, que son 40. ¿Se entiende o no? Cri, cri. Vamos de vuelta. Los tejidos están usando el oxígeno permanentemente. Si yo agarro ahora un tejido, agarro cualquier célula, la célula se está comiendo el oxígeno de alrededor de ella. Por lo tanto, el alrededor de la célula tiene una concentración de oxígeno un poco más bajo que la célula, porque en realidad tiene una gotita más alto que la célula, pero tiene la concentración que tiene la célula, devenido de que la célula se está comiendo el oxígeno de alrededor de ella. Entonces, como se está comiendo el oxígeno de alrededor de ella, el oxígeno del intersticio es bajo, porque lo está usando la célula. Como el intersticio tiene bajo oxígeno, el capilar que está al lado se lo está cediendo. Por lo tanto, el capilar también tiene bajo oxígeno. Pero cuando llegó la arteriola al tejido, no tenía bajo oxígeno, tenía 105 milímetros de mercurio. Pero lo perdió simplemente porque el tejido no lo tenía y se lo sacó, por difusión también. O sea que es el caso inverso de lo que vimos en el alvéolo. Para el tejido, viene la sangre, para el tejido viene la sangre con oxígeno, el tejido tiene poco oxígeno porque se lo está consumiendo, y entonces el capilar lo cede, y al cederlo baja la concentración, y es lo que estamos viendo ahí. ¿Se entiende o no? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces lo que estamos viendo acá es justamente cómo el oxígeno está en la atmósfera, se mezcla en la vía aérea, llega hasta el alvéolo, en el alvéolo se intercambia con la sangre venosa, que está acá, la sangre venosa pasa a la sangre venosa que se transforma en arterial, la sangre arterial tiene 105 milímetros de mercurio, llega al tejido que tiene 40, le cede hasta el 40, se baja hasta 40 de vuelta y vuelve de nuevo hasta el alvéolo. Y el tejido utiliza el oxígeno. O sea que lo que hemos visto es el camino del oxígeno a través de los distintos lugares que tiene que ir pasando. ¿Está bien? Y el dióxido pasa al revés. Se fabrica en el tejido, pasa a la vena, luego se pasa al alvéolo, cayendo en la vena, pasa al alvéolo hasta el punto en que se equipara con él, y el alvéolo va perdiendo hacia la atmósfera. Y lo pierde hacia la atmósfera porque ven que las concentraciones son mayores en el alvéolo que en el espacio muerto que en la atmósfera. Entonces es lógico que la difusión sea en este sentido, del 40 al 30 al 25. Esa es la difusión que tiene que tener el dióxido, porque simplemente difunde al revés. Es decir, difunde del lugar de mayor concentración al de menor. Entonces, ahí estamos viendo, de hecho también lo vemos, y miren, la atmósfera va bajando la concentración hasta que llegamos al tejido que tiene poca, porque lo está usando. Y el dióxido pasa al revés, lo fabrica y las concentraciones van bajando hasta la atmósfera que tiene poco. O sea que el proceso siempre igual sigue manteniendo ese precepto de manejarse de mayor a menor concentración. ¿Está bien? O sea que ahí vemos cómo se desplaza cómo se desplazan los gases. No vimos en qué manera se desplazan, pero que lo vamos a ver ahora, cómo se desplazan realmente. Vimos simplemente el desplazamiento. Ahora, para pasar de diapositiva. No puedo pasar de diapositiva, ¿qué pasa? Ahí está. Para pasar la membrana alvéolo capilar, alvéolo capilar, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El proceso de pasaje a través de la membrana alvéolo capilar se llama hematosis, ese intercambio. ¿Y qué es lo que hace falta para pasar esa membrana?
Bueno, un gradiente de presión